acuérdense que hablamos fundamentalmente de qué cosa, de axón. Sinónimo de axones en neuroanatomía que tenemos por ejemplo nombres: tracto, as, ¿qué más? Los lindísimos, que ahora vamos a ver cuáles hay, ¿cierto? Y la palabra vía, evidentemente. Todos son sinónimos, es decir, todos son axones. O sea, ¿qué cosa? Sustancia gris o blanca. Blanca, sustancia blanca. ¿De acuerdo? Recuerden que la sustancia blanca, que son los axones, es lo que se moviliza a nivel de todo el sistema nervioso central. Por lo tanto, lo que no se moviliza y lo que queda, digamos, agrupados en lo que llamamos núcleos, porque estamos en neuroanatomía, en la parte central, el conjunto de somas, que es lo que no se mueve, se le llama núcleos. Y cuando están fuera, cabeza, el cuello, donde sea, se llaman ganglios. Pero eso no se mueve, están llenos de somas o cuerpos. Todo lo que se va a movilizar en el sistema nervioso son los axones. En este caso lo vamos a llamar vías, tracto, as, lo mismo. ¿Okay? Entonces, para entender las vías tenemos que dividir en dos grupos. Tenemos que recordar en primer lugar dos tipos de clasificación. Por dirección, es decir, vamos a clasificarlas. Vamos a clasificar las vías ascendentes. Ascendentes. O las vías descendentes. A su vez, cada una de estas las vamos a denominar de acuerdo justamente a las dos funciones principales, que es lo que va a transitar justamente, ya sea ascendente o descendente. ¿De qué funciones vamos a hablar? Dos funciones. Una que es la sensitiva, ¿de acuerdo? O sea, la sensibilidad, y la función motora. ¿De acuerdo? Existen otras funciones que son superiores que vamos a pasar ahorita en el cerebro. Estamos hablando de funciones, vamos a decir, menos, digamos, no superiores. ¿A qué me refiero con funciones superiores? Juicio, habla, pensamiento, cognición. Eso no, eso es netamente el cerebro. Aquí hablamos de las dos que nos permiten interiorizar o experimentar el contacto con el medio externo, que es la parte motora y la parte sensible. Si yo hablo de vías ascendentes, son aquellas que el estímulo está afuera, yo lo recibo y tiene que llegar hacia el sistema nervioso central, hacia el cerebro, para ser interpretado. Por lo tanto, ¿cuáles serán sensitivas o motoras? Sensitivas. De las vías ascendentes vamos a hablar de la sensibilidad. Sensibilidad. Todas las vías ascendentes van a ser las vías sensitivas. Todas. Por eso que habitualmente todas, no todas, pero la mayoría de las vías ascendentes empiezan con la palabra espino, porque empiezan en la médula, o en todo caso el primer estímulo va a llegar a la médula y luego tiene que ascender para llegar finalmente a la corteza cerebral, que ahora vamos a ver. Sin embargo, las vías descendentes todas, si son descendentes es porque van a empezar en el cerebro, ¿cierto? De memoria, ¿no? O sea, está muy bien. Empieza en el cerebro, es decir, se ejecuta la orden en el cerebro y luego tiene que descender para luego nosotros hacer esa orden, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, todas las vías descendentes que son, por lo tanto, aquí vamos de la motricidad, vamos a ponerle, ¿okay? Todas las vías descendentes. Ahora, la sensibilidad la vamos a dividir en tres tipos. Tres tipos de sensibilidad. Uno, dos, tres. La primera es la sensibilidad más activa. ¿A qué nos referimos? Si es superficial. Uno, dolor. ¿Qué más? Temperatura. ¿Y qué más? Tacto. Pero un tipo de tacto. El único tacto que permite tocar y sentir. Simplemente, de lo que se denomina el tacto grueso, tacto protopalmo. También conocido como tacto grueso, o si quieren, no discriminativo. Es decir, este simplemente es el hecho de tocar algo. Y sumado a esto también vamos a tener la presión. Sí, okay, presión. Entonces, cuando yo hablo de sensibilidad estereoceptiva es superficial. Dolor, temperatura, el tacto no discriminativo, también llamado tacto grueso, es decir, solo tocar algo y sentirlo, ¿se entiende? Y la presión en objeto. Presiona mi dedo, ¿verdad? Yo no miro, inclusive siento que me está presionando a este nivel, ¿no? Observo, siento la presión de mi dedo sobre mi mano. Eso es presión, recuerdo, estereoceptiva, también llamada superficial. El otro nombre es sensibilidad estereoceptiva o superficial. ¿Estamos de acuerdo? Segundo tipo de sensibilidad, la más importante de todas y la que vamos a preguntar, la denominada sensibilidad
propioceptiva, también conocida como sensibilidad profunda. Si se trata de sensibilidad profunda, ¿qué cosa vamos a tener aquí? Vamos a tener fundamentalmente dos tipos de, digamos, propiocepción. Una que se va a dirigir al cerebro, para hablarnos de qué, de posición. Por lo tanto, quienes van a recibir ese estímulo van a ser pues los músculos, las cápsulas articulares, articulaciones, huesos, etc. ¿Cómo se va a llamar esa propiocepción? Se le llama consciente. ¿A dónde va a llegar? Al cerebro. Posición, estructura, propiocepción consciente. Y luego vamos a tener una propiocepción de tipo inconsciente, que no llega a la corteza cerebral, sino al cerebro. También posición, pero de forma inconsciente. Es decir, que el estímulo llega al cerebro y el cerebro controla la postura, pero nosotros no dirigimos ese control. El que sí nos vamos a dar cuenta es el consciente, porque llega al cerebro. Por ejemplo, aquí les pueden preguntar, ¿a qué nos referimos con propiocepción consciente? Dos cosas, para resumirlo fácil. Doctor, ¿qué quiere decir propiocepción consciente? Una es posición, pero aquí tiene un nombre propio. Se llama batiestesia. Yo reconocer la posición de mis estructuras. Yo sé que mi pie derecho y mi pie izquierdo están pisando literalmente en el suelo, ¿cierto? Yo sé que mi mano izquierda está cogiendo 3 plumones, 4 plumones, fallando. 4 plumones, 3 asientos y sé la posición de esa estructura. Eso es propiocepción consciente y la posición se llama batiestesia. Y lo otro que va a ver la propiocepción consciente de que llega al cerebro es lo que se denomina la vibración. Esto es lo que hacemos en la práctica clínica, es con un diapasón. Por ejemplo, volvemos el diapasón y lo sacamos a una superficie ósea. Y el paciente tiene que sentir el estímulo vibratorio. Eso tiene un nombre, se llama palestesia. Palestesia, por ver. Palestesia. Entonces, cuando yo les diga propiocepción consciente, ¿de qué estamos hablando? Dos cosas: posición en el espacio y vibración. ¿Cómo se llama la posición en el espacio? Palestesia. ¿Cómo se llama el estímulo vibratorio? Palestesia. Eso es propiocepción consciente. ¿Sí? Entonces tenemos estereoceptiva, dolor, temperatura y tacto protopático con curiosidad. Pero ¿qué pasa? También tenemos un tacto que, si bien es cierto, está en la estereoceptiva, vamos a ponerlo por aquí. Si tenemos un tacto que es protopático, grueso, que solamente permite tocar algo y sentirlo, tenemos otro que va a permitir diferenciar dos objetos, ya sea en su forma, ¿cierto?, su característica como tal. Un tacto llamado tacto fino, que se llama el tacto épico. Para seguir la consonancia aquí sería fino o discriminativo. ¿De acuerdo? Entonces, estereoceptiva superficial. Tenemos dolor, temperatura, tacto protopático, que es el no discriminativo, tacto epicrítico, que es el discriminativo, y presión. La propioceptiva, que es la profunda, se refiere, bueno, consciente si llega al cerebro, inconsciente si llega al cerebelo, y se refiere a dos estímulos, posición y vibración. Y finalmente tenemos la que no vamos a ver específicamente ahora, pero es importante que la sepan, que se llama la interoceptiva. Esta se refiere a las vísceras. Por lo tanto, esto se encarga del sistema nervioso autónomo vegetativo. No lo vamos a ver ahora porque no corresponde a las vías medulares. ¿De acuerdo? Hay contacto con médula, sí, pero no lo vamos a ver como bien. ¿Se entendió? La parte motora, básicamente, que corresponde a las vías descendentes, es decir, aquellas que se originan del corteza, el estímulo se origina arriba, porque el cerebro tiene que dar la orden para luego, pues, por ejemplo, mover el brazo derecho, levantar la pierna derecha, qué sé yo, agacharme, lo que sea. El estímulo se origina arriba, tiene que descender. Pero vamos a hablar fundamentalmente de dos tipos de motilidad, o dos tipos de vía. Dos tipos de vía. La llamada vía piramidal, también conocida como córtico espinal. Fíjense que el comienzo de la vía descendente, ¿cómo va a comenzar siempre? El córtico, porque empiezan en corteza. Todo lo que diga córtico es motor. Córtico espinal, córtico nuclear, córtico nídrica, córtico rúbrica, córtico tegmentaria, córtico mesencefálica, córtico lo que sea, son motoras, ¿se entiende? Así de sencillo. Si digo espino talámico, espino tental, espino tegmental, espino, ¿qué cosas son? Sensitivas. Solo que algunas son las principales que vamos a delimitar aquí. ¿Se entiende lo explicado hasta ahora? Y si existe una vía piramidal, que es la que se encarga del movimiento, ¿cierto? Así que estoy de pie ahorita por mi vía propioceptiva consciente. Pero yo estoy
girando, escribiendo, girando la cabeza, en fin, todo gracias a que a la vía córtico-espinal y también la córtico-nuclear que acompaña acá. Córtico de corteza nuclear, ¿a qué se refiere? A los núcleos de los nervios craneales motores. Esta es pregunta examen, no todos los nervios craneales por si acaso reciben fibras de la córtico nuclear. ¿Cuáles son los pares craneales motores? Tercero, cuarto, sexto, 7, 9, 10, 11, 12. Quiere decir que el haz córtico nuclear que se origina en el cerebro, que es parte de la misma vía piramidal, se va a ir desprendiendo dependiendo de qué nivel encontramos. Tienen que acordarse de lo que hacemos el tronco. ¿Se acuerdan que hablamos de orígenes reales que aparecen? ¿No? Pero los orígenes reales son núcleos. Entonces, si yo me acuerdo de estos nervios que están acá, que hay un núcleo motor, ¿quién lo va a estimular para que funcione ese núcleo? El haz córtico nuclear. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Que se desprende la vía piramidal. La vía piramidal entonces simplemente da la orden. Pero ¿quién se encarga de modular a la vía piramidal? Es decir, de que, por ejemplo, yo estoy ahorita y no estoy haciendo esto. Lo que está loco, ¿verdad? Estoy haciendo así. ¿Quién se encarga de modular eso? Se llama la vía extra piramidal. Tienen que haberlo estudiado en la clase de los núcleos basales. Aquí entran, por ejemplo, los núcleos basales, que son estructuras que sus vías, sus conexiones van a permitir modular la vía piramidal. ¿Se entiende? Por eso le llamamos haces extrapiramidales. Cuando usted llega a cursos clínicos, le van a decir, tiene síntomas extrapiramidales. ¿De qué le van a estar hablando? Probablemente de síndromes parkinsonianos, animalismo, la Corea de Huntington, ¿no? Se examinan así que parecen loquitos. No, es que tienen una enfermedad que no controlan el movimiento. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué? Extrapiramidales. Pueden poner un caso, ¿no? De varón, de tantos años, presenta movimientos bruscos de los superiores, en fin, ¿no? Lesión del núcleo caudado. ¿Cuál es la lesión del caudado? Corea de Huntington. ¿Han visto eso o no? Núcleo basales, por ejemplo, la Corea de Huntington, si no escuchan la enfermedad de Huntington, si no apunte para que lo lean luego, es una alteración del núcleo caudal, que es un núcleo basal. Otro ejemplo, sustancia negra, locus niger, que algo les enseñé el lunes pasado, les mostré el locus niger, ¿verdad? Que ahí se producía dopamina. Si se altera la vía nigroestriada, ¿qué quiere decir nigroestriada? La vía que va del locus niger hacia el globus pálido, hacia el estriado. Si se altera esta vía, ¿qué pasa? Parkinson. Usted puede tener la tembladera, ¿no? Caminar despacito, tapa el video, ¿ya? Empieza a temblar, el famoso signo de cuentamonedas. ¿Qué pasó allí? Parkinson. ¿Lesión de qué? ¿Esta? Lesión de núcleos. ¿Se entiende? Ya. Esto no lo vamos a ver ahorita, pásame la moto, por favor. Y lo que vamos a ver es los primeros. Y lo que no vamos a ver ahora es esto, que ya lo entendieron, ya lo expliqué, y tampoco vamos a ver esto. Lo que va a transitar por la médula espinal hacia la corteza y viceversa son básicamente las que están aquí. Vamos a poner el nombre primero, y luego voy a dibujar cada una para que lo entiendan así rápido y de ahí pasar a los colores que me interesa que vean ahí. ¿De acuerdo? Esa es la adrenalina y está en el cuarto ventrículo en el puente. Claro, yo hablaba de los dos micros. Vamos a darle nombre en primer lugar. Hasta ahí una pregunta, ¿se entendió? Bien que les estoy resumiendo, de manera sencilla. Todos los estamos viendo. No, todo es medular. Todos son vías, todos son medulares. Todas son medulares. Al decir principales es porque estas son las que tienen que conocer, porque el resto son simplemente asociativas. Entonces vamos a poner el nombre primero. Ya me entendieron entonces qué sensibilidad nos va a interesar. La superficial y profunda, extrasensitiva y proprioceptiva, y de la motora me interesa la vía de la vía. El resto son complementos. Entonces, si vamos con la extrasensitiva, que era esto, vamos a ver los nombres en primer lugar de cómo se llaman las vías de cada una de ellas. El dolor de la temperatura, afortunadamente, transitan por una misma vía. Como es ascendente, ¿con qué tiene que empezar? Pues todo tiene que llegar al tálamo. Esto es lateral. El haz espino-talámico lateral, que lo voy a dibujar, corresponde a la vía del dolor y la temperatura. Si hablamos del tacto protopático,
y la presión, vamos a hacer una flechita así, tacto grueso, no discriminativo, y la presión es el otro espino talámico, se llama espino talámico anterior. ¿De acuerdo? Ahora, ¿me estáis viendo? Entonces, ¿cuántos espinos talámicos hay? Dos. Espino talámico lateral, ¿qué cosa va a recoger? Dolor de temperatura. Espino talámico anterior, ¿qué cosa va a recoger? Tacto, protopático y presión. ¿Sí? Ahora, ¿quién va a recoger el tacto epicrítico? El tacto fino. La disquisición de la forma y la diferenciación de dos estructuras o más. Acuérdense, cuando hablamos de tacto epicrítico, ¿de qué hablamos? Distinción de forma, la forma de un objeto, inclusive con los ojos cerrados. Yo toco esto y digo, esto es cilíndrico, duro, ¿verdad? Tiene tapa, eso se llama tacto epicrítico. Y la discriminación de dos o más objetos, ¿no? Le pongo una piedra, le pongo un erizo, fácilmente van a distinguir que uno está puntiagudo y que el otro está duro y redondo, ¿cierto? Ya. ¿Quién se encarga o cómo se llama la vía? Ya lo hicimos en la clase de tronco encefálico, se llama la vía de Gol. También conocida como la vía del cordón posterior. ¿De acuerdo? El Gol y Burdas, que lo vimos en bulbo, ¿se acuerdan? En la parte posterior del bulbo teníamos el fascículo delgado y el fascículo cuneiforme. El fascículo delgado se llama el de Gol, el cuneiforme es el de Burdas. Son dos haces. Esos van a recoger el tacto epicrítico, pero nada más que eso no. También la propia excepción de tipo consciente. Es decir, que el tacto epicrítico, vamos a marcarlo aquí, el tacto epicrítico y la propia excepción consciente también es por la misma vía. Por eso en el examen podemos preguntar, ¿no? El haz de Gol y de Burdas, ¿cuál sería la respuesta si le digo qué recoge? Ah, ya. Tacto epicrítico, discriminativo, prepositiva y consciente. ¿Cómo les puedo poner en el examen? Tacto epicrítico, palestesia, palestesia. ¿Cómo les puedo poner? Tacto discriminativo o tacto fino, prepositiva, consciente, vibratoria. Juego con las palabras, es lo mismo al final, ¿se entiende? Entonces, el único haz de este examen que coge dos sensibilidades, es decir, tanto superficial como el epicrítico y profunda consciente, que en este caso es lo que es posición y vibración, que son las de Gol y de Burdas. Entonces, Gol y de Burdas está recogiendo tanto el tacto epicrítico como la propositiva consciente. ¿De acuerdo? Bien. La inconsciente, que se llama así porque no llega al cerebro, ¿a dónde va a llegar? Al cerebelo. Para ser más específicos, al paliocerebelo. Saben que hay palio, argi, ¿no? El neocerebelo. El paliocerebelo se encarga justamente del tono postural. Ayuda, es parte del sistema de la postura, sobre todo el tono postural de los músculos antigravitatorios. Entonces tiene que tener contacto evidentemente con fibra medular. ¿Cómo se van a llamar estos? Tienen que ir al cerebelo, con rojito. Solo son dos. Uno es el espino cerebeloso, uno se llama el cruzado, también conocido como el haz de Bowers, y el espino cerebeloso directo, también conocido como el haz de Fletcher. ¿Ok? ¿Cuántos espinos cerebelosos tengo? Dos. ¿De qué se encarga? De la propia sección de tipo consciente. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Y en el caso, ya lo puse aquí, en la parte de la motilidad, la vía córtico-espinal, que es única, también llamada vía piramidal, y el córtico nuclear, que es una parte del córtico espinal que empieza a desprenderse para darle inervación, para darle fibras a los núcleos motores de los paredes. ¿Se entiende hasta allí? Entonces, conclusión. ¿Cuántas sensibilidades tengo? Dos. Superficial y profunda. Nos olvidamos de la interosensiva porque es visceral. Superficial o interosensiva tengo dolor, temperatura, tacto protopático, presión y obviamente el tacto epicrítico. Dolor y temperatura, ¿cómo se llama la vía? Espina talámico. Tacto protopático y presión, ¿cómo se llama la vía? Espina talámico. Tacto epicrítico y propiocepción consciente, ¿cómo se llama? El haz de Gol y de Burdas, que va por el cordón posterior. Propiocepción inconsciente, o sea, profunda inconsciente, ¿cómo se llama? Espino cerebeloso, directo y... ¿De acuerdo? Borro. Ahora lo voy a dibujar para que todo, ¿ya?
En la misma vía. Es la primera que vamos a dibujar. ¿Okay? Entonces, todo comienza con un estímulo externo. ¿Okay? Si hablamos de propiocepción, ¿dónde estarían los receptores? Vamos a ver color negro. ¿Dónde estarían los receptores? Músculos, ligamentos, articulaciones, periósteo. Tiene que estar en los lugares donde tengamos movimiento. Articulaciones, periósteo, articulaciones, músculos. ¿De acuerdo? Esos receptores, miren ustedes, van a ingresar por acá, o sea, van a recibir el estímulo. Entra por el nervio raquídeo, raíz posterior, y miren a dónde van a llegar. ¿Cómo se llama esto? Pues el ganglio posterior del nervio raquídeo. Esta es la raíz posterior y esta es la raíz anterior del nervio raquídeo. La unidad que tiene ganglio, ¿cuál es? La raíz posterior. Entonces, fíjense que dentro de mi ganglio raquídeo, observen acá un ratito, yo tengo una neurona, esto es un examen. Lo he dibujado a propósito así, no me he equivocado. ¿Cómo se llaman las neuronas que tienen el soma? Que tiene una fibra hacia afuera y una fibra hacia adentro. ¿Cómo se llama? Entonces, ¿qué tipo de neuronas vamos a encontrar siempre en los ganglios raquídeos? Pseudomonopolar. Ganglio raquídeo. Ganglio raquídeo. Posterior le he puesto porque está atrás del ganglio raquídeo. ¿Okay? Si es un ganglio, ¿qué tiene? Soma. ¿Ese soma qué es? El axón. El axón es esto. ¿De qué neurona? Pseudomonopolar. Por lo tanto, tengo una fibra que salió, en la que recoge el estímulo. ¿Me están entendiendo? Llega aquí, ¿verdad? Es decir, aquí va a estar entonces, ¿qué cosa? Mi primera neurona. La primera neurona, ¿dónde va a estar? En el ganglio. Va a estar recibiendo el estímulo que va a recoger de dónde? Articulaciones, músculos, ligamentos, pues. ¿Okay? Y como es una pseudomonopolar, y esto es su prolongación periférica, va a tener otro bracito que se llama prolongación central. Sigue por la raíz posterior y miren lo que va a hacer. Miren acá un ratito. Se va hacia el cordón posterior y miren, se abre en dos asas. Se abre en dos asas. Fíjense, nuevamente, receptores, ¿dónde están? Esto también, por si acaso, estos receptores que llaman uso neuromuscular, ese es otro nombre, seguro así en fisiología se lo van a enseñar. O también el aparato tendinoso de Golgi, ¿no? No, esos receptores están dentro de él. Entonces, tengo mis receptores, van por la fibra periférica de la neurona, llego al ganglio, primera neurona. ¿Sí? Sale la fibra central del ganglio, de la neurona, perdón, raíz posterior, y miren qué sucede con este haz. Se va hacia el cordón posterior. Y en el cordón posterior, ¿qué teníamos ahora cuando hicimos bula? Teníamos dos fascículos. El fascículo que estaba dentro, ¿cómo se llamaba? Fascículo delgado grácil. El fascículo que estaba hacia afuera, ¿cómo se llamaba? Uniforme. Entonces van a subir ahora por la médula y miren a qué cosa he dibujado aquí. Este es el cuarto ventrículo, este es el bulbo raquídeo. Este quién era el fascículo delgado, entonces por ahí van a subir. Este es el fascículo uniforme, este es el fascículo delgado o grácil. ¿Por qué son dos? Doctor, usted está diciendo que es vía dental defectiva consciente, es inconsciente, pero ¿por qué son dos? Por la división del cuerpo. Eso lo ha dicho ahora el doctor. El fascículo delgado gracilis, ¿de dónde coge? T6 hacia abajo. Es decir, la propiocepción de qué? Abdomen, pelvis, miembros inferiores. De T6 hacia arriba, tórax, cuello, bueno, la cabeza no, porque eso se encarga el trigémino, pero cuello, miembros superiores y el tórax, el fascículo uniforme cuñado. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ambos haces van a subir por todo el cordón posterior. ¿Y a dónde van a subir? Por el bulbo. Miren lo mismo, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Fascículo delgado, gracilis, fascículo uniforme cuñado. ¿Y a dónde van a llegar? A la porción dilatada, los tubérculos. Tubérculo delgado, o gracilis, tubérculo uniforme. ¿Y qué estaba dentro? Los núcleos. ¿Cómo se llamaba el núcleo del fascículo delgado? El núcleo de Golgi. Y aquí vamos a poner en verdecito el núcleo de Purkinje. Entonces,
Mias o fascículo gracilis llegará al núcleo de Golgi, mias o fascículo uniforme llegará al núcleo de Burgach. Aquí, ¿qué neurona es? Segunda. Segunda neurona. Tenga el mismo lado, ¿eh? Derecho. Derecho. Eso para que quiten las lesiones. Derecho. ¿Me he decusado? No. Hasta aquí estoy ipsi u homo lateral. Mismo lado. Cuando llego, esta es la cara posterior del culo. Cuando llega hacia la segunda neurona, que es el núcleo de Golgi de Burgach, de ahí el nombre de la vía, ya lo comprendo cómo se llama la vía de Golgi de Burgach, o del cordón posterior, ¿sí? Se van a decusar hacia el otro lado. Acá, ¿qué van a hacer las fibras? Las de aquí se van para acá. Eso, es un nombre, lo hablamos. ¿Cómo se llama eso? Decusación sensitiva. Que va a cambiar de nombre. Ya no se le va a llamar haz de Golgi de Burgach. Cuando se decusa aquí me dicen cómo se llama. Empieza con L. Lentisco qué? Hay 4 lentiscos. Lentisco medial. Examen. Te le van a decir, ¿qué es el lentisco medial? Ah, ya. Son las fibras decusadas de las de Golgi de Burgach del otro lado. Aquí en este lado estamos. Hagan de cuenta que estoy así. Obviamente es un esquema, ¿no? Porque este es el bulbo que está volteado, ¿no? Pero es para que me entiendan, ¿de acuerdo? Entonces, llego a los núcleos de Golgi de Burgach, segunda neurona. Me cruzo al otro lado. Ya sabemos que el cruce en anatomía se dice decruzación. ¿Y cómo se pasa a llamar? Lentisco medial. Como lentisco medial, la fibra va a subir. La fibra va a subir. ¿Y a dónde va a llegar? Tiene que llegar al tálamo. Esto lo han visto en diencéfalo. ¿Cómo se llama el único núcleo más preguntado? Donde llegan todas las vías sensitivas excepto la vía trigeminal y el busto. ¿Cómo se ve el núcleo? Vamos a poner acá. Llega al tálamo, pero aquí hay núcleo del tálamo. Vamos a poner la solita. ¿Cómo se llama este núcleo? Núcleo ventro, póstero, lateral. Ventro, póstero, lateral del tálamo. Esa pregunta es examen. Se lo tiene que dominar igual que el ventro, póstero, medial. Al núcleo ventro, póstero, lateral del tálamo va a llegar todas las vías sensitivas, excepto cuál, el busto y la vía del trigémino, porque esos dos van al ventro, póstero, medial. Ok, estamos en el lateral medial. ¿Y ahí qué neurona está? Tercera. Entonces, lo que acaban de hacer ahorita con el doctor, ¿cuántas neuronas tienen las vías ascendentes? 3. Las por lo menos hasta ahora, 3. Primera neurona, ¿dónde está? Ganglio raquídeo, o si quieren, ganglio de la raíz posterior, como quieran. ¿Qué tipo de neurona? Pseudomonopolar. ¿Cuántas fibras, doctor? 2. Fibra externa o periférica, fibra interna o central. ¿Qué pasó con esta vía? ¿Recogió de dónde? De los usos neuromusculares. Ya saben dónde tiene que estar. Ya, acá no hay memoria, hay que pensar, ¿ah? No memorice. Músculo, articulación, tendones. Agreguen ahí tendones, profe, falta tendones. Se van hacia el cordón posterior del mismo lado, se abren 2 fascículos, gracilis y uniforme, ascienden y se decusan luego de hacer sinapsis en los núcleos de Golgi de Burgach. Decusación sensitiva, lentisco medial, ventro, póstero, lateral del tálamo, y de aquí a donde tiene que proyectarse a la corteza. ¿A qué parte de la corteza creen que tiene que ir si hablamos de sensibilidad? Al área sensitiva primaria. ¿Y cuál es el área sensitiva primaria? 1, 3, La circunvolución postcentral o proglándula. Áreas 3, 1, 2. Sí. Si hablamos de proposición consciente y epicrítico, específicamente es 3A y 2. Pregunta examen, ¿no? A ver, repito. Falta acá. Ya, completo. Entonces, vía proprioceptiva consciente, táctil, epicrítica, discriminativa, vibratoria. ¿Okay? No, nada más. Yo no estoy hablando chino porque se supone que me vayan a hacer. Vía táctil, epicrítica, discriminativa, proprioceptiva consciente y vibratoria. Estamos hablando de Golgi. Primera neurona, ganglio raíz posterior. Segunda neurona, núcleos de Golgi de Burgach en la parte superior del bulbo. Se decusa. Lentisco medial, o medio, sí, medial es el nombre correcto. Tercera neurona, núcleo ventro postero lateral del tálamo. Y
finalmente corteza. Para subir a la corteza, ¿por dónde tiene que pasar? Por la cápsula interna, brazo posterior. ¿Ya? O sea, acá pueden ver ustedes, en este punto medio, profe, el tálamo a la corteza, ¿cómo llega? Por aquí, por el brazo posterior. Casi todo pasa por allí. El brazo posterior es pregunta examen, porque todo pasa por allí. La corte abdominal, los epidotalares, ¿ok? Llega al 3-1-2. Cuando clasificamos nuestros 3-1-2, acuérdense que teníamos 3A, 3B, 2 y 1. 3A y 2 se refieren a esto: sensibilidad profunda consciente y tacto epigráfico. Por lo tanto, 3B y 1, ¿qué cosa van a hacer? El tacto protopático y temperatura con dolor, lo que queda. ¿Okay? Entonces, finalmente llegas al 3-1-2, a la circunvolución postcentral o postrolándica, pero específicamente 3A. ¿Se entendió? No, esa es respuesta a la sensibilidad profunda. Es donde principalmente va a llegar. Por eso. 3A y 2 es la que va a llegar a este tipo de sensibilidad. La consciente y la epigráfica. ¿Se entendió esto? Entonces, si yo les digo una lesión, por ejemplo, del menisco medial en este esquema, si yo lesiono aquí, un infarto, no sé, un accidente, el tronco cefálico, ¿qué va a pasar allí? Esto es derecho, puso derecho, ¿qué va a pasar acá? El paciente que va a tener, ya se le puso a el menisco medial izquierdo. ¿Qué cosa voy a perder en el hemicuerpo derecho? El tacto epicrítico y la proporción consciente. Si el paciente que no va a poder ubicar la posición, el brazo derecho probablemente no se ubique, ¿no? Hay dificultad. Levanta el brazo derecho, claro, la motricidad va a estar comprometida, pero no va a poder discriminar. Le das un objeto y no va a poder. ¿De qué lado? Del lado contralateral, porque es el mismo medio. Si fuera una lesión en la médula, o que fue una lesión en la raíz posterior, claro, ahí es varias cosas. Aquí se puede lesionar el cordón posterior, sí. Hay una enfermedad, ya no se ve, que se llama el tabes dorsal. Es un tipo de sífilis, pero sífilis terciaria. Esto ya no se ve ya con la penicilina y todos los avances. Pero ¿qué pasa? Que cuando la sífilis se convierte en terciaria, cuando avanza, ¿qué coge el cordón posterior? Entonces, al coger el cordón posterior, ¿qué le vamos a poner? Todo. El paciente que no va a poder hacer, usted dice, señor, ya, póngase de pie, ok, también es temple, cierre los ojos. Va a estar así. ¿Por qué? Porque no va a poder tener postura, no va a tener posición. Es el famoso signo de Romer, se llama. El paciente tiene que pararse así para poder equilibrar. ¿Lesión de qué? Del cordón posterior. Es de todo el cordón. No le pueden preguntar a nivel del menisco. Si la lesión es en el bulbo, ¿dónde estaría la pérdida de la sensibilidad táctil y crítica? El mismo lado. Les dirán en qué parte y demás. ¿Voy para este lado? Sí. El fascículo de el fascículo gracilis o delgado es de T6 hacia abajo. O sea, hablamos lo que es abdomen, pelvis, miembros inferiores. Por la posición de mis piernas, fascículo delgado. Le pueden poner paciente que tiene una lesión en la posición, en la postura de los miembros inferiores. Marque la lesión. ¿Qué fascículo es? Delgado. Pero si es o gracilis, correcto. Y de T6 para arriba, lo que queda menos la cabeza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la cabeza y la cara, ¿quién se encarga? El trigémino. ¿Se acuerdan que hicimos la semana pasada cuántos núcleos tenía el trigémino? 4. Ahí entra a tallar sobre todo el núcleo espinal del quinto, pero no voy a tocar trigémino hoy día. Entonces, ¿cuál sería el fascículo cuneiforme? El T6 al arriba. ¿Qué sería? Tórax, miembros superiores, cuello. Porque cabeza y cara, trigémino. La vía se llamará trigémino, espina o espino trigémino. Esta es vía postura consciente. Vamos por acá, rápido ya, para ver los cortes, que es lo que me interesa que vean esto. ¿Preguntas con esto? ¿Se entendió? Hay que repasarlo. Vamos con la vía de tacto protopática. Impresión. Es el mismo. ¿Cómo se llamaba? Espino torácico ¿qué? Anterior. Por eso ahora yo dibujo acá.
Ya saben que estas son las astas posteriores, astas anteriores, sustancia gris, todo esto blanco, puesto en la pizarra, son los cordones, anterior, lateral y posterior. Nuevamente, lado derecho, fíjense, raíz posterior, ganglio de la raíz posterior y el nervio raquídeo, ¿no? Aquí, la raíz anterior que se junta y forman el nervio raquídeo. ¿Okay? Acá yo tengo tálamo. Tengo aquí nuevamente núcleo, ventro, póstero, lateral. Tacto protopático y presión. Nuevamente, neurona de qué tipo? Pseudo monopolar. Tiene una prolongación periférica que va a llegar hasta los receptores. ¿Qué receptores son los de tacto protopático presión? Mecanorreceptor, por ejemplo, Pacini, por ejemplo. Presión, Pacini, por ejemplo. Presión, PDP. Algunos de Meister, pero principalmente Pacini. ¿Okay? Receptores, mecanorreceptor, MR. Listo. Prolongación periférica, recoge la sensibilidad entonces de esos mecanorreceptores como los demás del Pacini. Llega la neurona a la pseudo monopolar. ¿Qué neurona es? 1. Primera neurona, igual que acá. Hasta ahí está igualito. ¿Sí? Pero miren ahora lo que va a pasar. La prolongación central viene por la raíz posterior. Miren lo que hace. ¿A dónde se fue? Al asta posterior dorsal. Específicamente, ¿a qué porción del asta posterior dorsal se va a ir? Aquí. ¿Cómo se llama esta zona? ¿Dónde está la segunda neurona? Vamos a ponerle una flechita por acá abajo. Flechita. Esto se llama la lámina 2. ¿Se pone la lámina de Rexek? Como está dividida la médula espinal. La lámina 2, también llamada el núcleo gelatinoso de Rolando. Lámina 2 no. Acuérdense en la segmentación de la médula se divide en diferentes láminas. Sus núcleos se dividen en diferentes láminas. ¿A qué lámina va a llegar del asta posterior? Por ser decir, lámina 2. Rolando, si se acuerdan, de memoria buena, si no, lámina 2. ¿Ahí qué cosa va a estar? Segunda neurona. ¿Qué va a pasar luego? Miren, ahora la fibra hace sinapsis aquí y ahora miren lo que hace. Viene por acá. ¿Y a dónde se cruzó? ¿A dónde se cruzó? Al otro lado, pero aquí, ¿qué cordón? Anterior. Se decruza y sube. Por lo tanto, nuevamente, lado derecho. Tacto y presión. Pongo un objeto y lo toco. ¿Cómo voy a sentir que estoy tocando algo? Mecanorreceptor, primera neurona en el ganglio, segunda neurona en la lámina 2 de Rexek, es decir, en el asta dorsal de la médula, se cruza al otro lado y asciende. ¿A dónde va a llegar? Al mismo núcleo. Ventro, posterior, lateral. Neurona número tercera. Y nuevamente de aquí a donde se tiene que ir, lo mismo de allá. 3, 1, 2, pero ¿qué porciones sería ahora el 3, 1, 2? Si 3A y 2 era progresiva consciente, 3B. Así. ¿Cuántas neuronas nuevamente? 3. Y aquí mismo, para no dibujar, voy a hacer el otro espinotalámico. ¿Esto cómo se llama? Espinotalámico anterior. ¿Anterior por qué? Porque se cruza adelante. Ahora, supongamos que el estímulo ahora es de dolor y temperatura. Vamos a hacerlo de otro color, ¿no? Vamos a hacerlo de otro color, pero lo voy a añadir acá a la fibra, como azulito. Tengo ahí. Si es dolor y temperatura, depende si es frío o si es calor. Si es de frío, si es calor, es un examen. Entonces, Krause y Ruffini reciben ¿qué cosa? La sensación. Nuevamente, nervio raquídeo, ganglio, primera neurona, raíz posterior, lámina 2, la misma, segunda neurona. ¿Y ahora qué va a pasar? Azul. ¿Ahora qué va a pasar? Se va a decusar, pero miren por dónde. Por la parte lateral de la médula y sube.
¿Cómo se va a llamar a este haz entonces? Espino talámico lateral. ¿Cómo se llama el que estaba en negro? No le pusimos el nombre. Espino talámico anterior. ¿Este de qué era? Tacto, protopático y presión. Y este, dolor, temperatura. Si esto es para temperatura, pero si es para dolor, son terminaciones nerviosas libres. Este es para temperatura, y si es para dolor, acuérdense, son terminaciones nerviosas libres. No se olviden, entonces examen, son en fisio también. ¿No? Este no es. Entonces, fíjense, se entiende lo que estoy diciendo. Este haz, ¿a dónde va a llegar? También al núcleo ventroposterolateral y luego también al 3D. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué cosa dibuja aquí? Los espinotalámicos. Nuevamente, primera neurona siempre en el ganglio, pero previamente cogió de su receptor. Va a depender si se trata de dolor, temperatura, ya saben, grado o feeling, ¿no? O si se trata de mecanoreceptores en cuanto a tacto, ¿sí? Primera neurona siempre, acá se repite, por eso no es difícil, es lo mismo. Primera neurona siempre va a estar en el ganglio de la raíz posterior. Lo que cambia es la segunda neurona. En la vía táctil epicrítica progresiva consciente, la segunda neurona recién estaba arriba en el bulbo. Pero aquí, ¿dónde está la segunda? En la misma médula. ¿En qué lámina? 2. Así que de tarea en casa tienen que tener atención a la lámina recta. En la lámina 2. ¿Y qué pasó? Se cruzan. Si la vía es de dolor y temperatura, sería el espino talámico lateral. Y si la vía es tacto, protopático y presión, será el espino talámico anterior. ¿Se entiende? Llegan al tálamo contralateral. ¿Qué pasa si tengo una lesión de estos haces? ¿Dónde estará el paciente? ¿Hacia dónde estará la lesión? Lado contrario. ¿Qué va a tener el paciente? Hipoestesia, o sea, disminución de la sensibilidad, o anestesia, cero sensibilidad. Entonces, si la lesión del espino talámico, por ejemplo, anterior del lado derecho, quiere decir que yo perdí la sensibilidad del lado contralateral, porque es mitad. ¿Se entiende? Entonces, ahora, ¿cómo se llamaba la deposición sensitiva cuando ya se juntaban los dos? ¿Te dijo qué? ¿Cómo le vamos a llamar cuando se juntan los dos espinotalámicos? Menisco espinal. Pregunta examen. ¿Ya? ¿Qué cosa es el menisco espinal cuando se juntan los espinos? ¿Se entiende? Entonces, mira, aquí hemos visto ya el 60% de lo que tiene que hacer de vida. Solo nos faltan los espinos cerebelosos. Es más fácil todavía. Entonces, acá hemos hecho ya 3 días. Hasta 4, ¿no? Porque la taquilia epicrítica 2 son una sola. Y acá están las, bueno, dolor y temperatura, ¿no? Uno solito fue dolor, temperatura. Entonces, lo que va a cambiar es la dirección. Si es lateral, dolor, temperatura, y si es anterior, tacto, protopático y presión. Ahora, en fisiología les van a decir, por ejemplo, que el espino talámico lateral a su vez se divide en dos, ¿no? Neo espino talámico y palio espino talámico. Eso no lo viste en fisio. ¿Han hecho fisio esto ya todavía? Sí, lo han hecho. Sí, por ahí. El neoespinotalámico es el mismo espinotalámico lateral, pero se divide en dos. El neoespinotalámico es el que permite sentir el dolor, la intensidad, la ubicación. Me pincho con la aguja. ¡Ah! El tercer, ya sé que es el tercer dedo y te doy yo la vida entera que les quiero maldecir. Y el palioespinotalámico, que es el otro, se refiere a alerta, ¿okay? Alejarse. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Queremos tocar algo que está quemando. Bueno, si quieres tocar algo que está quemando. No, bueno, o mejor dicho, si tocas algo, hay que apartar automáticamente. el neoespino es el mismo espinotalámico lateral, solo que se dividen en dos. Repito, por si acaso, ¿no? Por si acaso. ¿Se entiende, no? El espinotalámico lateral, que recoge también temperatura, se trata de dolor, se convierte en, puede ser neoespinotalámico o palioespinotalámico. El neoespinotalámico, la intensidad y ubicación del dolor. Palioespinotalámico, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la sensación de alerta, de huida, la sensación desagradable del dolor. Eso es lo importante que es. Y ya sabemos que es contralateral. ¿Se entendió? O sea, para terminar, para ir a ver los cortes, ¿puedo borrar el mediano? ¿Puedo borrar la parte externa? Sí, claro, el brazo posterior de la cápsula interna. Acá sube por el brazo posterior de la cápsula interna, no se olviden, igualito. ¿Ya? Los espinotalámicos también suben por el brazo posterior, es el
el brazo más importante de la cápsula interna. Y la rodilla, lo único es el haz geniculado del córtico. ¿Ya? Borro acá, le acabo. Para terminar, si me han entendido esto, ya se les va a hacer fácil leer el gráfico. Uno ve libre es una desgracia. No se entiende nada, puras fibras. Ya. Últimas fibras, últimas. Ya. Bronquios selectivas. Inconsciente. Inconsciente. ¿Cuántas eran? Dos, ¿no? Para acá mi médula. Raíz posterior. Ganglio. Y voy a tener ¿se acuerdan de esto? El músculo cerebeloso superior y el músculo inferior, también llamado cuerpo restiforme. ¿Okay? Entonces, prepositiva inconsciente, ¿cuántos haces teníamos? Teníamos dos. Nuevamente, si me voy a mi primera neurona, otra vez, ¿dónde? Ganglio de la raíz posterior, ¿cierto? Pseudomonopolar, otra vez. La fibra que va afuera, ¿de dónde va a recoger si es proprioceptiva? De los usos neuromusculares. Ya saben, articulaciones, tendones, ligamentos, periosteos, músculos, ¿sí? Se recibe el estímulo. Primera neurona, ganglio de la raíz posterior. Miren la primera fibra, vamos a hacerlo de azul de negro. El extremo central viene por la raíz posterior y miren lo que va a hacer. Se va ¿a dónde? Al asta posterior otra vez, así como los espinotalámicos. Pero este se va a ir ya no a la lámina 2. Estamos en el asta posterior. Pero ¿a qué lámina se va a ir? A la lámina, este tenemos que examen. Después a la nimesa. La culpa de ustedes, ¿ah? Lámina 7, también conocido, esto sí tienen que saber, ¿eh? El famoso núcleo dorsal de Clark. Entonces, a ver, de nuevo, inconsciente, usos neuromusculares, aparato de Golgi, ¿no? Esa primera neurona, ganglio de la raíz posterior, fibra central, hasta posterior de la médula. ¿Qué lámina? 7. Ahora miren lo que va a hacer este primer haz. Viene por acá. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se decusó, nada de cruzó. Se decusó. ¿A dónde? ¿A qué cordón? Lateral. En la parte más anterior de mi cordón lateral. Y miren qué cosa hizo. Subió. ¿Cómo se le llama a esta fibra? Vamos a poner, ponemos nombre. Este es el haz vía espino cerebeloso cruzado o de Gowers. Algunos también le dicen anterior, ¿no? Porque se cruza por delante. Miren lo que va a pasar, por favor, atentos un ratito. ¿Así se entendió? Primera neurona nuevamente en el ganglio, segunda en la misma hasta posterior, pero a diferencia de que aquí los espinotelámicos van a la lámina 2, los espinos cerebelosos ¿dónde van a ir? A la 7. ¿Cómo se llama? El núcleo dorsal de Clark. Aquí hay varios nombres propios y hay que mencionarlos porque cuando lean los van a encontrar. Van a decir, ¿quién es Clark? El núcleo dorsal, ¿ok? ¿Y qué pasó con la primera fibra? Se cruzó para el otro lado, se decusó hacia el cordón lateral, o este se decusó ¿dónde? Al cordón anterior y asciende. ¿Y qué pasa? Hasta ahí está en el lado contrario. ¿Qué lado es este? Derecho. Aquí se fue. ¿Y qué creen que va a pasar ahora? ¿Dónde se va a cruzar? ¿Cuántas neuronas voy? 2. ¿Habrá tercera? No. Me acaban de decir en la clase el doctor. Las vías espinosas cerebrales solo tienen 2 neuronas. ¿De qué pasa? ¿Cómo llegó el cerebelo? Miren, ¿cuál cerebelo por acá? El cerebelo. ¿Cómo llegó el cerebelo? Y sube el espino cerebroso cruzado y miren hacia dónde se va a ir.
al pedúnculo seroso superior. Y con el pedúnculo seroso superior se cruza hacia el otro lado. O sea, miren, empecé en la derecha, fui a la izquierda y regresé a la derecha. ¿Cómo lo hice? Pedúnculo cerebeloso superior. ¿Cómo les pueden preguntar en el examen? Y no es pregunta difícil, si no estudian se va a hacer difícil. Les van a decir, ¿qué estructura permite? A ver, ¿cómo se lo podría poner? Yo podría decir, una lesión en la vía propioceptiva inconsciente del lado derecho. ¿Dónde está? Digamos, no, así no. Sí, está bien. Una lesión de la vía propioceptiva consciente del lado derecho que mi cuerpo compromete. Derecho. ¿Y dónde se decusó? En el tronco cerebroso del lado contrario. O sea que cuando en el examen en el tronco le pongamos un alfiler en el pedúnculo cerebroso superior, le podemos poner qué vía pasa por allí. Espino cerebroso cruzado contralateral. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Por ese pedúnculo superior lo hemos visto. Un alfiler acá les vamos a decir nombre, pedúnculo cerebroso superior. ¿Y cuál podría ser unas alternativas? ¿Cuál de los espinos cerebrosos va? El cruzado, ¿por qué? Contralateral. ¿Se entiende? Porque en el izquierdo dice cruzar otro. ¿Qué pasa con el otro as? Fíjense, vamos a hacerlo de color azulito. Lo mismo. Uso neuromuscular. Primera neurona, ganglio dorsal. Raíz dorsal. Igualito. Hasta posterior, lámina 7. Y ahora miren lo que va a hacer este. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo este? ¿Se cruzó? ¿No? Este agarró y dijo, me subo por este, no, este que se vaya para allá, yo voy por mi lado. Y sube por el mismo lado. Sube por el mismo lado. Y sube más atrás que el de acá. Si se dan cuenta, este es anterior y este está más posterior. Por eso es que este se le va a llamar el espino cerebeloso. Disculpen la letra, directo. O también posterior. Y este le llamamos posterior. ¿Y este cómo va a ser? Bueno, vamos acá al medio. Y este señor dice, bueno, yo ya estoy en el mismo lado, bueno, simplemente como llego al cerebelo, cojo el pedúnculo cerebroso inferior y voy al cerebelo. Pero del mismo lado. Por eso quería dibujarlo para que lo entiendan. Entonces, los espinos cerebelosos, espino, médula espinal, cerebeloso, cerebelo, si les preguntan a qué parte del cerebelo, palio. Usted no tenía que ver el cerebelo, que se encarga del tono postural de la musculatura antigravitatoria. Por supuesto que estas fibras van a terminar después en el cerebro, pero no los quiero confundir, simplemente entiendan que va el cerebro y por tanto es inconsciente. Entonces, ambos haces al final van a ir al mismo lado, ¿cierto? Pero primero el cruzado es por el lado contrario y de ahí se cruzó con el pedúnculo cerebroso superior. Una sola, solo se depuso este señor. Ah, claro, sí, tienes razón, perdón, tienes toda la razón. El cruzado se depusa en la médula y se depusa en el pedúnculo. Así es, de acuerdo. ¿Se entendió? Y eso es todo lo que tienes que hacer. Claro, nos falta la vía córtico-espinal, pero se la voy a explicar con los cerebros. Pregunta, eso es todo lo que tienes que saber por lo menos de vías sensitivas. ¿Sería contralateral si sería espino? No, ambas somos colaterales. Claro, si la lesión es existe en el lado izquierdo, pero es bien raro tener un solo lado que sí. Así es. Así es. No, claro, si la lesión es a este nivel, antes de llegar al pedúnculo, es del lado contrario. El mismo lado. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Por acá también? Vamos a los cortes. Un poco difícil explicar esto, pero... Pueden preguntar, digamos, fisiológicamente hablando, cuál es el más importante, el izquierdo, ¿de acuerdo? Sean diestros o zurdos. Sobre todo se va a manifestar más en los pacientes diestros, donde el izquierdo está mucho más desarrollado. El paciente zurdo, evidentemente, el derecho desarrolla, pero las funciones superiores siempre están en el hemisferio izquierdo. ¿Qué dijimos que eran las funciones superiores?
pensamiento, planificación, cognición, juicio, conducta, ¿cierto? El cómo son cada uno de ustedes. Algunos hablan mucho, otros hablan poco, otros miran el techo, otros están tocando el cerebro mientras yo estoy explicando, ¿no? Cada uno, sus características se refiere, estoy fastidiando, ¿no? A las funciones superiores. Cuando separamos los hemisferios, voy a utilizar este que está un poquito más, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este es el hemisferio del lado derecho. El derecho fundamentalmente se refiere a la parte artística, ¿cierto? Por ejemplo, aquellos que son hábiles para tocar música, instrumentos. La música no se toca, se toca instrumentos, ¿verdad? Piano, qué sé yo, mi hermana, por ejemplo, es arquitecta, ella dibuja perfecto, yo, ya vieron cómo dibujo, por eso me hice médico, ¿no? ¿Ok? Entonces, cada uno tiene su habilidad. Entonces, el derecho, en general, se encarga de las funciones de tipo artísticas, ¿no? La parte más emotiva, ¿de acuerdo? Ahora, yendo a la parte ya en sí de la estructura per se. No voy a hablar en sí de cuánto pesa el cerebro, eso ya lo tienen que leer. Nos interesan dos depresiones para poder clasificar, dividir y distinguir las diferentes áreas. Las cisuras y los surcos. Cisuras vamos a tener fundamentalmente tres en la parte externa del cerebro. Una está aquí, miren, yo voy a pintar acá. Esta que estoy pintando ahí, pintando en rojo, toda esta gran cisura, ¿cómo se va a llamar? Cisura central o cisura de Rolando. Este es la famosa cisura. ¿Qué hace una cisura? Divide un hemisferio en ¿qué? En lóbulos. Por lo tanto, delante de Rolando, lóbulo frontal. Detrás de Rolando, lóbulo parietal. ¿Ok? Hasta ahí. Entonces, una cisura es profunda y me divide un hemisferio en ¿qué? Lóbulos. Entonces, ¿qué hará un surco? ¿Qué hará un surco? Divide un lóbulo en espacios que se llaman circunvoluciones o girus. Si ponen girus en el examen, son circunvoluciones. Completemos las cisuras. Nombre entonces, cisura central o de Rolando. Ahí tienen parte de la pía madre, no esta es pía madre, ¿no? Esta cochinada. Este es pía madre, ¿no? Este tejido de la pía madre que se mete alrededor, ¿no? Por eso es que la pía madre es la que toma contacto, ¿no? ¿Se acuerdan la primera clase? La que toma contacto a ese nivel, ya. Entonces, segunda cisura yo la tengo aquí, miren. Voy a pintarla con cuidado. Vamos a pintar un poquito esta de acá, ¿ven? Todo esto, ¿ven? Esta es la cisura lateral o de Silvio, ¿no? Ahí la tengo. Lateral o de Silvio. Lateral o de Silvio. Nuevamente, por encima de Silvio, lóbulo parietal. Por debajo de Silvio, lóbulo temporal. Y tengo una tercera y última cisura que la encuentro aquí atrás. Esta, miren. Esta. Chiquitita ella. Que la vamos a prolongar, ¿no? La vamos a prolongar así, ¿ven? Ahí está. Primero le ponemos nombre. Yo pongo el alfiler acá. Eso es, ahí está. Cisura parieto-occipital externa o perpendicular externa. Yo prolongo hacia abajo, hacia la porción más cóncava de la cara inferior, y lo que está detrás de esa proyección, ¿cómo se va a llamar este lóbulo? Occipital. Entonces, ¿qué les pueden preguntar? Les pueden decir, limite usted los lóbulos. Ok. Lóbulo frontal, delante de la cisura central de Rolando. Lóbulo parietal, por delante Rolando, por detrás la pared occipital externa y su proyección, por debajo Silvio. Lóbulo occipital, por detrás de la pared occipital externa y su proyección. Lóbulo temporal, por debajo de Silvio. ¿Sí? Ya. Eso es lo que hacen las cisuras. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Delimitar los llamados surcos. Entonces, los surcos dijimos que dividen los lóbulos en circunvoluciones. Vamos a utilizar el color azulito. Ya se va a acabar el ciclo y les pedí por favor el color amarillo por el hable. Se acepta donación, por favor. Tenemos entonces los siguientes surcos. Vamos primero con el lóbulo frontal, rapidito. Primer surco delante del de Rolando. Este. Ahí está, este. Surco precentral o pre. Y luego voy a tener aquí surco frontal superior. Y miren qué bonito, surco frontal inferior. Miren, mi libro. Esta su compañera está mirando su iPad. No vale su iPad, ahí está. Surco precentral o prerolándico, surco frontal superior, surco frontal inferior. ¿En cuántas circunvoluciones he dividido mi lóbulo frontal? 4. Ponemos alfiler. 3, dicen, las matemáticas están hasta el perro. Circunvolución frontal superior, frontal media, frontal inferior y esta. Prerenal, suave, ¿eh? Precentral o prerolándica, o también llamada frontal ascendente, por si acaso. Vayan a poner circunvolución frontal ascendente. Uy, esa no me enseñó el doctor René. Lo jalo en la encuesta, ¿no?
Mentira, mentira. ¿Ya? Cuatro circunvoluciones. Pero la fisura, perdón, la lateral también tiene su porción ascendente, ¿no? Ahorita llego allí. Correcto. Entonces, les pueden decir, ¿no? Les pintan acá, ¿no? Así que. Nombre. Lóbulo no. No, perdón, Circunvolación. Girus o circunvolución precentral. Precentral. Límites. Límites. Anterior a las Límites, cisuras. el invitado, límites. Mira ahí. No pienses porque tu cabeza te va a engañar. Estás pensando en el espinotalámico tú todavía. ¿Entre quién está? Mira, entre mira. la cintura Surco precentral, y el surco cisura lateral. central de Rolando. Listo, ahí está. Vamos a las áreas que están a ese nivel. Nuevamente, pintadito ahí. Nombre, surco precentral perolándico. Área, nada, 6. 4. 6 es su nota. ¿No? 4. Ahí al medio. Ahí. Área motora primaria, número 4. Motora primaria o área 4. Ahí donde se va a originar qué vía, la que no he dibujado todavía, me falta decir qué vía es la vía piramidal o córtico espinal. Pregunta, ¿por qué se llama piramidal? Sensitiva. Ah, pero eso está lejos. Sí, está bien, pero eso está lejos. ¿Por qué se llama piramidal desde aquí? Se llama piramidal. ¿Quién me dice? Acuérdense de las capas de la corteza. Eso es pregunta examen, pues estoy insistiendo. Sara, eso me la van a pasar, me van a pasar la verdad. Ya. ¿Por qué se llama vía piramidal? Porque acuérdense cuántas capas tiene la corteza cerebral. 6 capas. Primera capa, molecular. Segunda capa, granular, Granular externa. Tercera capa, piramidal, externa. Cuarta capa, granular, interna. Quinta capa, piramidal, interna. Sexta capa, multiforme. Entonces, ¿por qué decimos que se llama vía piramidal? Porque las que predominan son las capas piramidales. O sea, ¿qué capas? 3. ¿Y la capa? 5. Recuerden que esta clasificación es de lo que se conoce como la neocorteza, neocórtex, que también lo van a encontrar con el nombre de isocórtex. Iso o neocórtex es lo mismo, o sea que filogenéticamente cuando el ser humano se fue creando, evolucionando en el tiempo, por eso el ser humano es diferente a los animales. El perrito no tiene las 6 capas, por ejemplo. El perrito no piensa per se, o sea, se guía por instinto el animal, ¿verdad? El ser humano no solamente es instinto. Tenemos 6 capas de corteza, pero ¿qué pasa? Eso les pueden preguntar. Les van a decir, a este nivel, en el área motora primaria número 4, ¿qué tipo de corteza tiene? Ah, ya, entonces ustedes van a decir isocórtex o neocórtex. Y como predominan las piramidales sobre las granulares, vamos a decir heterotípica. ¿Hetero qué quiere decir? Diferente. Entonces miren el nombre. Tipo de corteza de las áreas motoras. Todas son iguales para que no se equivoquen. Tipo de corteza. Isocorteza, ¿cierto? Heterotípica, o sea, diferente. ¿Y qué más? Si predominan las piramidales, ¿cómo le voy a llamar? Agranular. Repito, porque así yo les preguntaría. Tienen suerte que no haga el examen. Porque si yo le pregunto al área motora primaria, les preguntaría tipo corteza. Marque el tipo de corteza y le pongo isocórtex homotípico, heterotípico granular, heterotípico granular, piramidal, invento cualquier cosa. Multiforme, les pongo y marca multiforme todo. Isocórtex o neocórtex, heterotípico, o sea, diferente. ¿Y qué más? Agranular, ¿por qué predomina? Las piramidales. Por eso se llama piramidal, ¿cómo te llamas? José. Por eso se llama vía piramidal, porque predominan las células piramidales. Son las famosas células gigantes de Betz. Así la van a encontrar en su teoría, seguro se han dicho así, ¿no? Las células de Betz. Las gigantopiramidales, ahí está, ¿ves? Y sí saben, ¿ves? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no hablan? Es preferible que digan una roca acá, a que cuando estén frente al paciente digan, ¿no? O su profesor en el hospital y los huele por decir tonterías. No, ahorita equivóquense, ahorita. Si le han dicho las células de Betz. ¿Dónde están las de Betz? Capa 3 y 5. Entonces, miren cuántas preguntas se pueden hacer de esta área. Tipo de corteza, nuevamente. Isocórtex o neocórtex. Heterotípico agranular. Número de área, 4. Nombre, circunvolución precentral o prerolándico. Función, motora primaria. ¿Se acabó? 4 preguntas y límites. Surco precentral por delante, cisura central de Rolando por detrás. Me voy por acá, rapidito. Nombre, circunvolución o girus frontal superior. Ahí yo voy a tener, miren, y de hecho yo voy a pintar acá la parte más posterior de la circunvolución frontal superior y media. Miren, ahí estoy pintando. Eso, muy bien. ¿Esa qué es? Motora
Secundaria. Y si les pido corteza, igual pues, si es motora. A ver, isocórtex, heterotípico, A granular. Pero la función ¿cuál es ahora? ¿Motora qué? Secundaria. O sea, ¿qué quiere decir que sea secundaria? ¿Qué es secundaria pues? Que ejecuta pues. Si el 4 ordenó, la 6 ejecuta. El 4 es como el jefe, ¿no? Da la orden. Las áreas, algunos le llaman área premotora también, porque está delante, es la que va a ejecutar. Entonces, el área 6 es motora secundaria. Lo secundario en lo motor se refiere a la ejecución. ¿Me dejo entender? Una lesión de esta área, ¿qué cosa va a comprometer? A ver, ¿quién piensen un poquito? La ejecución del movimiento. No, claro, lógico, pero un ejemplo. Algo que ustedes hayan aprendido. Eso tiene nombre, ¿ah? Ya, se lo voy a decir, no voy a perder el tiempo. Es lo que se denomina la praxia. ¿Qué cosa es praxia? Lo que yo aprendí. Por ejemplo, yo cuando era más joven, porque estoy joven, por si acaso, yo, por ejemplo, montaba skate. Sí, cuando no lo crean. ¿Okay? Nunca me puse arete ni me puse nada de esas cosas locas, pero montaba skate. Entonces, yo si me paro un skate ahorita, seguramente no voy a hacer los mismos trucos que hacía antes, pero no me voy a caer. ¿Cómo se llama eso? Praxia. Aprendí, montar bicicleta. Patinar, ya está. ¿Okay? Entonces, algo que se ha aprendido queda implícito en el cerebro. Obviamente hay circuito de memoria, evidentemente, pero eso nos regula aquí en el área 6. Es decir, el aprendizaje. Por eso que existe la apraxia. ¿Qué es la apraxia? Cuando se pierde algo, eso pasa mucho en pacientes ancianos que tienen infartos en la región frontal por lesión del área 6. ¿Se entiende? No, porque ahí estás retomando una actividad. Esto es algo aprendido. Montar bicicleta, exactamente, ¿no? Que recorren tabla, por ejemplo, y demás. Área 6, ¿de acuerdo? Ahora sí, frontal superior, vamos poniendo alfileres y me dicen los números. Aquí, 8, 9, 10, 11 en el polo, en la puntita, ¿no? Ahí. Y 12 en la circunvolución recta, que es esta cosa que ya se rompió, ¿no? Ahí la recta. Entonces tenemos 8, 9, 10, 11 y 12. Primero, 8, porque esa es pregunta examen. 8. Movimientos. Oculares sacádicos. ¿Qué cosa es eso? Lo que hacen ustedes cuando van al examen. ¿No? ¿Están así? A mirar al costado, ¿no? Oh, las 5. Ese movimiento rápido. O por ejemplo, suena, se cae por allá alguien, no voy a decir nombre, ¿no? Y ¡pum! Suena en el piso. ¿Qué hacemos todos? ¿Verdad? Claro, ahí se va a unir, ojo, en esa área 8 les pueden poner un caso, porque ahí se van a unir, ¿qué cosa? Ahí se va a dar, perdón, la orden para que se estimulen qué pares craneales. Lo que me permite girar el cuello, del 11, del vestíbulo coclear, porque escucho el sonido, y de los oculomotores, porque voy a girar a mirar. Fíjense todo lo que se activa. Giro la mirada, giro el cuello, ¿verdad? Y escuché el ruido. Eso se llama la vía óculo-cefalógira. Óculo, ojo. Céfalo, cabeza. Gira, girar. Entonces, la vía óculo-cefalógira, / movimientos oculares sacádicos, ¿dónde se originan? Área 8. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, más fácil. 9, 10, 11 y 12, los 4, ¿qué cosa hacen? Pensamiento, ¿qué más? Cognición, ¿qué más? Planificación de los movimientos. Pensamiento, cognición y planificación del movimiento. Por eso es que una lesión del lóbulo frontal, por ejemplo, un infarto de la arteria cerebral anterior, el paciente hace, por ejemplo, el signo del besuqueo, hace como si hace moro, como los bebitos. ¿Por qué? Porque pierde la zona de pensamiento, de juicio. Y por eso los psiquiatras mucho estudian el lóbulo frontal. Alguno de ustedes será psiquiatra, tal vez le gusta la psiquiatría en el futuro. Ellos estudian el lóbulo frontal. ¿Por qué? Porque es la zona de todo lo que es conducta, juicio y demás. Pero acá no he dicho conducta, he dicho solamente pensamiento, cognición y planificación de los movimientos. Es decir que el acto de querer ejecutar una acción, movimiento, también se da en estas áreas. ¿De acuerdo? Circunvolución frontal media, vamos rápido. Al final amarillo, circunvolución frontal media. Número 46. 46. Ahí le dejamos stand-by la 46. Porque miren lo que va a hacer Silvio aquí. Silvio aquí se va a proyectar y va a dar dos ramas, miren. Este es Silvio, ¿no? Ya. Silvio va a dar una ramita ascendente y una rama anterior. Entonces esta es la rama anterior, ascendente, y este es el mismo Silvio que se va para atrás.
Entonces, mi circunvolución frontal inferior, ¿en cuánto lo voy a dividir? En 3. Acá hay un pars orbitario. Miren esto, ¿qué forma tiene? Triangular. Y Y esta es la opercular. Ahí está. De atrás hacia adelante, pars opercular, que no es otra cosa que la parte final de quién? De la circunvolución rolándica. Opercular. ¿Qué más? Pars triangular, pars orbitario. De atrás hacia adelante, 44, 45, 47. 44, 45, 47. ¿Por qué es importante 44 y 45? Es el área de Broca. ¿Lenguaje qué? Articulado. Es lo mismo. ¿Ok? Articulado, lenguaje hablado. 44 ahí, 45. Ahora dejé stand-by a este, ¿no? ¿Qué número era? 46. ¿Y este quién es? 47. ¿Qué hace 46 y 47? Pensamiento, cognición, pero planificación de conducta. Ahí sí es conducta. Por eso que la psiquiatría donde más ha estudiado son las áreas 46 y 47. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Estamos bien en la hora? Uy, veo que varios están yendo. Sí, estamos bien en la hora. 8:58. Nos quedan 20 minutos, rapidito. Ya, entonces, está claro, ¿no? Broca. Entonces, ¿qué funciones les pueden preguntar en el lóbulo frontal? Bueno, motora primaria, motora secundaria, movimientos oculares sacáricos, pensamiento, cognición, planificación del movimiento, lenguaje articulado y planificación de la conducta. Todo eso es el frontal. Vamos rapidito, atrás. Si tengo un surco precentral o prerolándico, tengo un postcentral o porrolándico. Ahí está, ¿ves? Y entre los dos, yo tengo esta circunvolución que la voy a pintar en rojo. ¿Cómo se llama esta? Circunvalación parietal. Girus o circunvolución postcentral o postrolándica. Aquí es donde van a llegar todas las vías ascendentes que dibujé en la pizarra, excepto los cerebelosos, ¿no? ¿Cómo se llaman estas áreas? Sensitiva primaria. Ahí. Circunvolución postcentral o postrolándica, área sensitiva primaria. Números 3, 1 y 2. ¿Cómo dividíamos el 3? En 3. Ya. ¿Dónde está el 3A? Adentro, bien profundo. Acá, miren. 3A. 3B en la superficie, casi en la cisura. Ahí. 1 es en la parte visible. Y 2 en la parte posterior. Ahí está. Todo es 3, 1, 2. 3A en la profundidad, 3B superficie, 1 en la parte visible de la circunvolución. Yo les pintaría todo y les diría parte de la somatoestésica primaria o sensitiva primaria, 1. Y aquí, 2. 3A y 2, proprioceptiva consciente. Ahí termina el de Gol y de Burdach. Ahí termina el hemisco medial. Si digo 3B y 1, los espinotalámicos, dolor, temperatura, tacto. Por eso se divide en 3. ¿Estamos de acuerdo? 3A y 2, propiocepción consciente y tacto epicrítico. 3B y 1, tacto protopático, dolor y temperatura. ¿Sí? Ya. Tipo de corteza, ahí sí fácil. Homotípica. A diferencia de las áreas motoras, donde es, ¿cómo era? Heterotípica, granular, porque están las gigantopiramidales, como dijo su compañera de Betz. Aquí, homotípica, todas son iguales. Las sensitivas son iguales. ¿Ok? ¿Qué más? Lóbulo parietal. Tengo un gran surcazo acá, este. El surco interparietal o intraparietal. Ahí está. Inter o intre lo mismo. ¿En qué me divide el lóbulo parietal? En 2. Circunvolución parietal superior y circunvolución parietal inferior. ¿Qué encuentro en la circunvolución parietal superior? 5, 7. ¿Qué son el 5 y 7? Sensitivas secundarias. Así como el área motora primaria era 4 y la secundaria es la 6 y también la 8, pero 6 principalmente, tengo sensitiva primaria que es 3, 1, 2. ¿Cómo se llaman las sensitivas secundarias? 5 aquí y 7 un poquito más atrás. ¿Qué les van a preguntar del área 5? Aparte de ser sensitiva secundaria, aparte que la corteza es homotípica, ¿qué les van a preguntar? Las sensibilidades especiales. Hay 4 tipos de sensibilidades o subtipos, por decirlo más fácil, que el área 5 controla. ¿Les han dicho o no? 1, esterognosia. Sí lo han dicho, es una cosa imposible no mencionar. ¿Qué cosa es esterognosia? Es la capacidad de reconocer un objeto con los ojos cerrados. ¿Toco esto? Ya sé que es un lápiz o... Esterognosia. 2, grafestesia. ¿Qué es grafestesia? Usted con sus ojos cerrados, ¿no? Por ejemplo, yo hago así. Dibujé una raya vertical en mi mano izquierda. Grafestesia. 3, barognosia.
Agarro el cerebro acá y agarro esto, ¿no? Cierro los ojos. Ah, este pesa más. Ya, pues, pero eso también es anato, le van a preguntar. Y, ¿cuál dije? Esterognosia, paragnosia, grafestesia, topognosia. Topo quiere decir posición. Topo quiere decir lugar. Entonces, por ejemplo, cierra tus ojos, no se prensa. ¿Qué te estoy cogiendo? ¿Hombro qué? Izquierdo. Topognosia, capacidad de distinguir sin los ojos. Con los ojos cerrados. ¿Eso qué cosa es? 5. Sensitiva secundaria, las 4. Esterognosia, paragnosia, grafestesia, topognosia. Y el 7, sensitiva secundaria. Me voy a la parietal inferior. Ahí vamos a ver, miren, a este señor. Silvio se va a introducir ahí, miren. Sí. Ya, ahorita termina. Miren, acá, miren, se mete Silvio, ¿no? Se mete la raíz de Silvio. Y alrededor de Silvio yo voy a pintar la circunvolución que se circunscribe, miren. Bueno, estamos haciendo lo más importante, así que... ¿Sería la más posterior? Y miren, en el lóbulo temporal yo tengo un surco acá, temporal superior, y el surco temporal inferior. Y miren cómo el temporal superior también se mete por acá. Entonces, ¿quiénes están metiendo a la circunvolución parietal inferior? Silvio y el surco temporal inferior. A cada lado, en cada uno de ellos se va a dar una circunvolución. Le ponemos nombre y alfiler. La que rodea a la expansión del surco temporal superior, aquí. ¿Circunvolución qué? Angular. Circunvolución angular o del pliegue curvo. Y la que rodea al Silvio, que miren cómo se está metiendo a la circunvolución parietal inferior, circunvolución supramarginal. Número 39 y 40. 39 y 40, que son parte del área de Wernicke, o lenguaje comprendido, comprensión del lenguaje. Pero ahí termina Wernicke, no, porque acá tenemos nosotros esta circunvolución que se llama temporal superior. Aquí tengo la temporal media e inferior. De abajo para arriba, 20. 21, 22. 20, 21, visión de forma. 22, audición y habla. La porción auditiva del 22 es la que tiene que unirse a la 39 y 40. Lógico, para yo entender algo que están haciendo ustedes ahorita. Están escuchándome, ¿no? Entonces, escuchan 22 y comprenden con 39 y 40. Y ya luego lo explican con Broca. Entonces, hay un fascículo que comunica Broca con Wernicke. Pregunta examen. ¿Cómo se llama ese fascículo? Fascículo arqueado o fascículo arciforme. Es una fibra de asociación, tiene que haber hecho sustancia blanca también. Hay fibras de proyección, fibras de asociación y fibras comisurales. La gran comisura la tienen acá. Esta es la comisura, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Rodilla del cuerpo calloso. Acá, ¿cómo se llama? Rodete o esplenio del cuerpo calloso. Tronco del cuerpo calloso, por decir cuerpo del cuerpo no está bien, ¿no? Y aquí pico o rostrum. Eso queda delimitado con los diferentes alfileres. ¿Qué cosa es el cuerpo calloso? ¿Y qué es el cuerpo calloso? Una comisura. ¿Qué es una comisura? Comunica un hemisferio con el otro. Y si aquí comunique Broca con Wernicke del mismo lado, ¿cómo se llama esa fibra? Asociación. Tienen que leer, ¿ah? Porque así no se ha hecho a práctica, se tiene que leer. Fibras comisurales, hemisferio con otro. Fibras de proyección, áreas de un mismo hemisferio. Fibras de proyección del cerebro hacia abajo o de abajo hacia el cerebro. Todo lo que hemos hecho, ¿de qué fibras son? Proyección, pues todas son proyección. O sea, la cápsula interna, todas son proyección. Es fácil, negro, cuando ustedes se ordenan. ¿Ok? Entonces, Wernicke o Wernicke, 22, 39, 40. Lenguaje comprendido. 22, circunvolución temporal superior. 39, circunvolución angular. 40, circunvolución supramarginal. Wernicke. Entonces, ¿dónde está el área de Wernicke? Lóbulo parietal. ¿Dónde está el área de Broca? Lóbulo frontal. ¿Cómo se comunican los dos? ¿Cómo se llama esa fibra de asociación? Fascículo arqueado, o arciforme, o arcuato. Hay un montón de fibras de asociación, tienen que conocerlas, hay varias. ¿Ah? Hay una que comunica el lóbulo frontal con el temporal, el frontal con el occipital, y así sucesivamente. ¿Qué más? Ya, rapidito acá para ir terminando. Doctor, disculpe, la parte del lupus del campo eso, acá llego recién, ahí voy a llegar. Está medio chancadito esto. Ya, voy a sacar mis alfileres acá. Ya, ¿qué está delimitándose ahí? El cuerpo calloso. ¿Cómo se llama la cisura que está por Cisura calloso marginal.
que mire tiene una rama. Rama paracentral, sigue la calloso, rama marginal y por acá la subparietal. Todo lo que esté en azul, saco acá el cuerpo calloso. Todo esto se llama cisura calloso marginal. Que tiene una rama paracentral, rama marginal, rama subparietal. ¿Quién más tengo aquí? Si esta era la pared occipital externa, ¿esta cómo se llama? Pared occipital Pared interna. occipital interna. Y esta es la gran cisura calcarina. La calcarina, ahí está la calcarina. Todo esto es la calcarina. Entonces miren ustedes, yo voy a tener acá lobulillos. Entre, ¿esto cómo se llama? Rama paracentral. Esta es la rama marginal y la misma calloso marginal. ¿Cómo se mete el lobulillo? Paracentral. ¿Cuáles serán las áreas que están aquí? Las mismas que están acá. Pues. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes están ahí? 4, 3, 1, 2. Entonces ustedes les pintan en el examen, así caen, no hay nadie contesta. Pinto yo acá, que van a poner en el examen lobulillo paracentral. Áreas, ¿qué está rolando? 4, 3, 1, 2. Las mismas pero por dentro. Luego voy a delimitar este lobulillo cuadrilátero, miren. Área 5. Tengo acá 5 y 7, ¿verdad? Y miren ustedes todo esto, ¿no? Hasta acá es. Y miren acá, tengo un lobulillo, este de acá, ¿cómo se va a llamar? La precuña. Y acá, perdón, acá es 3, 1, 2, acá es 5 y 7. Y miren esto que aparece una cuñita. Pared occipital interna, y a este nivel, lobulito cuña. ¿Ok? Alrededor de la calcarina, les van a preguntar aquí. Si pintan alrededor de la calcarina, número 17, toda la vuelta, no hay que pintarla así, ¿no? 17, visual primaria. Pinto alrededor 18, visual secundaria. Alrededor 19, visual terciaria. ¿Se acuerdan? Cuando hicimos la vía visual en la pizarra, llegaba al cerebro. Ahora ya saben a dónde va a llegar. Al área 17, es donde se va a reconocer el estímulo visual. La 18 es visión central. ¿Ok? Y la 19, visión de colores, distinción de formas. Pero la forma como tal es 20-21. Por ejemplo, cuando hay una lesión del lóbulo temporal en la 20-21, se da alteración en el reconocimiento de los rostros. De los rostros medios así deformes, ¿no? ¿Ok? Y aquí, ya para concluir ya, tenemos esta circunvolución que está alrededor del cuerpo calloso. ¿Cómo se va a llamar todo esto? La circunvolución del cuerpo calloso, circunvolución del cíngulo. Todo esto. Ahí tienen 23... 24, 31 por acá, 33, 32. 23, 24, 31, 32, 33. ¿Ya? ¿Qué más tengo yo? Les van a pintar acá lo que está detrás del rodete. 7 es el rodete. 7 es el rodete. ¿Cómo se llama esto que está detrás del rodete? Istmolímbico. Istmolímbico. 26, 29 y 30. Y luego viene la circunvolución del hipocampo, aquí está chancadaza. Vamos a ver acá. Ahí está, esta es la circunvolución. Voy a malograr el cerebro, voy a sacar esta de acá. Ahí está. Acá tengo, aquí, ¿no? Ahí está. Esta es la circunvolución del hipocampo o parahipocampal. Ahí tengo 27, 35, 28 que es olfativa secundaria y en el ganchito, el uncus, 34, olfativa primaria. Ahí. 27, 35, 28, 34. ¿De acuerdo? Circunvolución del hipocampo o parahipocampal. Estas sí son importantes porque tienen que ver con las regiones olfativas. Olfativa primaria, 34. Olfativa secundaria, 28. ¿Sí? Ya, ahí está lo más importante de áreas. Ya nos alcanza el tiempo, pero preguntas con esto. Ya por lo menos ahí tienen un 60%, ¿no? La ínsula hay que abrir esto, ¿no? Ahí está la ínsula, ¿no? La ínsula es acá. Tiene las circunvoluciones largas y cortas, pero ahí está la 13, 14, 15 y 16. Esto es la ínsula. Ya, y para terminar, ¿cómo se llamaría esto? A las dos, ¿ah? Uno, en el examen y les pongo así. ¿Qué estoy señalando? Si se dan cuenta, era circunvolución temporal superior, pero por dentro, ¿no? Alfiler verde agua. Las famosas circunvoluciones transversas de Heschel, ¿no? Las transversas de Heschel. 41 auditiva primaria, 42 auditiva secundaria. ¿Dónde las ubico? En la parte superior de la circunvolución, ¿qué? Temporal superior. Y si está más adentro y es la ínsula, o sea, la ínsula sería ya esto. Vamos a poner alfiler rojito. La ínsula es todo lo que está acá. Alfiler en rojo, esa es la ínsula, ¿no?
Lo que está pintado en celeste, lo que han querido es el surco central de la ínsula, ¿no? Miren qué bonito, ahí está. Alfiler en rojo, ínsula, y lo que está en azul, surco central de la ínsula. Áreas de la ínsula, 13, 14, 15, 16. Las transversas de Heschel. La anterior, 41, auditiva primaria. La posterior, 42, auditiva secundaria. ¿Y quién más era auditiva secundaria aquí? 22, que era audición y habla. Pero esta 22, ¿a quién contribuía? Wernicke. ¿Ok? Ya, ¿preguntas? No. No quedó nadie. Ya, listo. Están de alta. Circunvoluciones cortas que son 3 y acá circunvoluciones largas que son 2. Muy bien, circunvoluciones cortas que son 3 y circunvoluciones largas que son 2. La circunvolución de la ínsula tiene entonces el área 13, 14, 15 y 16, o sea, del 13 al 16. Y tiene una porción anterior y una porción posterior. La porción anterior se encarga de la regulación de la temperatura y la porción posterior se encarga de la reducción de la olfacción. O sea, Muy bien. 13 es temperatura. No. En todo el lóbulo de la ínsula está el 13, 14, 15 y 16. En todo su interior. No lo vamos a ver específicamente como en la corteza. Pero tiene una porción, anterior y posterior. Anterior temperatura, posterior olfativa. ¿Listo? Gracias. 4. ¿Ya? Oye, ¿no que no grabar? Ya, graben ya. 4, 6, 8, 9, 10, 11 en el polo, 12 en el giro recto, 47 en toda la circunvolución orbitaria y de la porción orbitaria que dividía el brazo anterior de Silvio. Muy bien, acá 46, acá 6, acá 44, 45. Otra vez acá 11. Muy bien, acá 4 motora primaria, 6 motora secundaria. 6, 8, 9, 8 ¿qué era? Movimientos sacádicos. Ya, 8, 9, ya a partir de acá, 9, 10, 11, 12, pensamiento, condición y planificación del movimiento. 47 y 46, pensamiento, condición y planificación de la conducta. Perfecto. Postcentral o postrolándica. 3, 1, 2. Circunvolución parietal superior. 5, 7. Circunvolución parietal inferior. Encuentro dos circunvoluciones. La supramarginal y la angulada. La angulada número 39. 40 y acá 22. Pero mejor contamos de acá, ¿no? 20, 21, 22. En el lucus del hipocampo, 38. Encima de la circunvolución temporal superior, 41, 42, que se llaman las circunvoluciones transversas de Hesch. ¿Ya? Auditiva primaria y secundaria respectivamente. Aquí está el surco central de la ínsula. Surco central de la ínsula, que encontramos en su totalidad dentro de todo eso, 13, 14, 15 y 16, que tiene una porción anterior que es, ¿se acuerdan? Falta ver. Que es regulación de la temperatura y posterior olfativa. Ya falta más de la mitad de la